Muy buenos días, maestra. Nosotros desde Colombia ya estamos listos. Voy a activar mi cámara. Muy buenos días. Sí me ven, es que nos estamos ensayando en dos plataformas. Sí, se puede visualizar. No sé si se puede visualizar aquí la pantalla porque quería compartir la primera parte para no darle lugar a otro invitado. Perfecto. Pero ahí ya me están viendo. Ahí ya están viendo. Veo que me ven en sala estudio. Sí, se puede visualizar. Bueno, muy bien. Entonces, maestra, pues son las 11 de la mañana. Si le parece, demos inicio para razón de optimización del tiempo. Sí, más bien, entonces, inicio dando la presentación respectiva, ¿me parece? Sí, si gustas, vamos a hacer una pequeña presentación de los compañeros del día de hoy. Pues, primero, su merced. Segundo, pues tenemos al ingeniero Cristian en sala, el ingeniero Cristian Márquez, que nos acompaña desde Quito, Ecuador. Y tercero, vamos a tener a nuestro doctor Octavio, que nos está acompañando desde México. Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a dar, digamos, las indicaciones. La intención es que estos primeros 5 minutos sean, pues, de presentación general para los dos grupos que se encuentran en Perú y Colombia, en las cuales, pues, hacen propicio esta clase espejo. Segundo, pues, entonces vamos a tener la intervención de nuestra doctora Sara, quien pues ya tiene ahí su pantallazo, tiene su temática, problemas y desafíos en el Perú actual, que entiendo que es el nombre de la temática, y en la cual pues entonces va a tratar sobre los cambios sociales durante la crisis del orden oligárquico. Debe ser pues un periodo histórico del Perú entre 1930 y 1968. Nosotros en ese entonces tuvimos lo que se llamó la Revolución Liberal, por eso pues sé que esto es una temática netamente del Perú. Creo que en México hubo algunos movimientos, el PRI, si no estoy mal, el Partido Revolucionario Institucional, entonces es alguna temática propia del Perú. Y posteriormente vamos a tener entonces a la intervención de mi doctor Octavio, quien pues nos va a hacer una disertación sobre sus componentes de experiencia. Queremos comenzar pues haciendo una salvedad. Habíamos invitado a este magno evento al capellán Remigio. El capellán Remigio pues es un líder religioso de Guinea Ecuatorial que ha participado pues en diferentes procesos de paz, pero pues infortunadamente no pudimos enlazarlo. Hicimos varios ensayos en el transcurso del fin de semana y no fue posible. O sea, simplemente la plataforma no la conocen, no la manejan. Entonces, pues en vez de aquí ponernos a perder tiempo, 20, 30 minutos, que si se enlazó o no se enlazó, pues preferimos traer a alguien de altura, como las personas que he mencionado en el diálogo. Entonces, vamos a tener unos 5 a 10 minutos para preguntas, completando los 45 minutos finales de respuesta. Entonces, mi doctora Sara queda con el uso de la palabra, está lista mi doctor Octavio, y procedemos entonces a dar inicio. Yo voy a silenciar mi cámara y mi micrófono para que la pantalla quede al orador, o sea, que sea el único que aparezca en la grabación. ¿Listo? Muchas gracias, mi doctor Octavio. Voy a silenciarme. Mi doctora, queda usted con el uso de la palabra. Bien, buen día para cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática muy relacionada, como ya lo ha abordado aquí el maestro de Colombia, cambios sociales durante la crisis del orden oligárquico. Estamos enfatizando en la siguiente parte, por favor, para que pueda hacer énfasis lo que se ha abordado, más aún por un tema de integración, construcción de la paz en los procesos de paz contra la xenofobia, discriminación, que era una temática inicial que habíamos considerado abordar. Pero sería válido señalar lo siguiente como objetivo para esta sesión el día de hoy. Finalizando esta parte que me corresponde desarrollar, vamos a poder manejar lo siguiente. Los estudiantes de forma general deberían comprender qué papel ha venido jugando el racismo, la migración, la cultura chicha, en este caso en nuestro país, para poder construir y formar culturalmente y socialmente al Perú contemporáneo como tal. Entonces, para poder dar una mirada, porque en este caso vamos a hacer un enfoque solamente en cuestiones de lo que ha representado el Perú como tal, estamos considerando lo siguiente, ¿no? El proceso migratorio. Ya en su momento, el ponente de México también nos va a dar una mirada referente a cómo ellos han abordado todo el proceso de migraciones.
Ante la pregunta siguiente, ¿qué nos dice? Podría preguntar aquí en sala, de repente a los jóvenes que están en Colombia, en función para interpretar las imágenes sobre el proceso de las migraciones, en este caso en el país. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo respecto a estas imágenes? Y aquí están todos invitados a poder participar para poder darle un sentido quizás a esta primera parte de intervención que corresponde desarrollar. Tenemos 3 imágenes y sabemos que a veces una imagen dice más que 1000 palabras para poder interpretar una realidad. Ahora, vamos a contextualizar un poco para que de repente también puedan entender nuestros invitados el día de hoy referente a esta temática sobre la oligarquía, un grupo muy reducido y pequeño que quería mantener sus dominios, y ya hemos visto algunos gobiernos a nivel de nuestro país, como el caso de Beleguía, que prácticamente deja muy en claro que ya este grupo pequeño que quería mantener ciertos dominios ya quedaría, digamos, relegado. Sin embargo, estamos encontrando situaciones de vigencia para poder mantener el control en el país como tal. Entonces, han habido cambios políticos que ya hemos abordado en las clases anterior, incluso referente a otros gobiernos como el caso de Sánchez Cerro, también Belaúnde Terry y varios gobiernos que de alguna forma destacan. Entonces, para el día de hoy estamos señalando los cambios ya más sociales. ¿Qué impacto, qué efectos podría tener este proceso migratorio? Más aún para entender el traslado del campo hacia la ciudad. Y en muchos casos, migrar implica de repente buscar mejores oportunidades de vida, atender socialmente. Por eso, no sé si alguien, de forma general, podría de repente darnos referencia a qué encontramos en estas imágenes, o qué nos dice como tal alguna de ellas. A ver, ¿alguien? Por favor. A ver, la señorita. En la tercera imagen podemos decir que Lima creció de forma formal y también informal. En ese entonces también sobresalía la cultura chicha. Y en la primera imagen se ve los migrantes, así como usted lo estaba mencionando, pero también sobresalía en ese entonces la pobreza. Había mucha pobreza. Muy bien, gracias. En efecto, todo esto refleja una realidad posterior, y más aún en el tema de la vigencia de esta crisis que se iba manejando, ¿no? Cómo las barriadas empiezan a conformar del campo a la ciudad, personas que buscan unas mejores oportunidades de vida, algunos representantes que podían ser un referente para entender pues esa cultura chicha como una expresión social, cultural de esa mezcla o mixtura de todas las culturas que en un momento determinado migraron sobre todo a la capital, en este caso Lima, y aquí uno de los emporios comerciales más importantes del Perú, que es Gamarra, y más aún por el tema que podría representar hoy en día. Aquí no he ido a Gamarra, por ejemplo, en el caso de Perú, Lima, y podría destacar el problema de la informalidad como tal, que es uno de los asuntos bastante preocupantes para el país. Pero para entender un poco más ello y aterrizar al problema del racismo, discriminación, que es el tema común que hemos acordado desarrollar el día de hoy, vamos a considerar algunas causas históricas que tienen que ver con ello. Ahora, hay una imagen también que podría detallar ello, ¿no? ¿Quién era Ronchon, por ejemplo? Es un explorador francés que ha hecho algunos estudios bastante interesantes referente a la era del caucho, que en nuestro país, bueno, se manejó más o menos durante este contexto, ¿no? Y algunas comunidades como tal. Y se ha puesto en evidencia durante sus indagaciones de algunas empresas, por ejemplo, en este caso, relacionadas a lo que fue la era del caucho, estaban muy vinculadas a explotar, pues, a estas comunidades. Entonces, él puso en evidencia con sus escritos, digamos, y fotografías, esta situación, pero no se sabe qué pasó con él hasta el día de hoy. Él desapareció de forma misteriosa. Hay estudios referentes a lo que él ha querido tratar de revelar en su momento. Entonces, son situaciones que de repente podrían poner o enfatizar sobre todo ese tema de esa crisis del orden oligárquico de lo cual estamos hablando. Pero para poder entender más toda esta situación, tenemos causas como el centralismo, la economía mercantil, el tema de la centralización política, la modernización, la exclusión social, el analfabetismo, el campesinado, la explotación laboral, el racismo y por último la pobreza. Bueno, no se puede visualizar esta parte, pero
Todas estas causas son las que han permitido que se desarrolle un proceso migratorio como tal del campo a la ciudad. Y debido a ello se ha generado una serie de cambios. La mixtura, de repente, que podría explicar cómo el país, en este caso Perú, atraviesa pues una situación bastante importante referente a ello, ¿no? Mayores oportunidades económicas podría ser una respuesta de que una persona pueda migrar y buscar mejores oportunidades. Y, por ejemplo, la construcción de algunas vías de acceso, como carreteras y caminos, también ha tenido que ver en este aspecto, el crecimiento demográfico, y cómo ya se le da pues otro tipo de funcionamiento, ¿no? Para poder controlar a la población, las enfermedades, con las vacunas, crear establecimientos de salud. Ahora, otro tema también a raíz de esta crisis, de esta oligarquía, ha sido el desempleo en las zonas rurales, que muchas personas ya para buscar mejores condiciones buscan pues salir fuera y que la situación de repente sea de mejor forma, porque muchos en estas haciendas, lugares como tal, donde se desempeñaban, más aún en los booms económicos que el Perú tuvo en su momento, como el caucho, el guano, el salitre, el algodón, productos que se manejaban como tal, se daban pues en condiciones prácticamente de abuso y explotación. Entonces muchas personas ya ven una oportunidad de poder salir fuera, y sobre todo la oferta educativa, porque siempre uno busca mejores oportunidades de crecimiento y formación personal, podría ser algo fundamental, ¿no? Y más aún como Lima tiene una difusión dentro de los medios de comunicación como tal. Algo también que destacar para poder entender ello, y quizás vamos a avanzar a las otras partes. A ver, por favor, para poder ya ir culminando toda esta parte. Sigue, por favor. Es explicar cómo, más o menos, en la actualidad, el país, en este caso Perú, tiene una distribución geográfica bastante interesante, ¿no? Para poder abarcar que, por ejemplo, algunos lugares son una mezcla de distintos, y más aún que algunas personas no hayan nacido de repente en ese lugar, sino que son migrantes que han buscado mejores oportunidades de vida como tal. Y cómo surgen pues algunas barriadas donde algunas personas van pues y buscan las posibilidades, toman tierras de repente de una forma ilegal para buscar pues satisfacer ciertas necesidades para que esas oportunidades se puedan desarrollar. A ver, seguimos por favor para poder aterrizar en la otra parte y darle lugar también de participación. Y sí, algunas organizaciones populares como este grupo de personas también busca trabajar en forma conjunta para poder tener pues cierto respaldo, más aún del gobierno y algunas organizaciones que se han manejado como tal. Vamos a por favor. Y sobre todo un problema que ha sido la informalidad. Creo que es un problema común, no solamente en Perú, también en Colombia, en México. Se ve como una cuestión bastante decadente. En el caso de Perú, podemos denominar lo que es Gamarra, la zona del mercado central, y esa cultura chicha que se iba mencionando, ¿no? Más aún la mixtura o mezcla de todas esas culturas que están anidadas dentro de la ciudad. En su mayoría, como dicen, ¿no? Tal vez no es el mismo lugar, sino es una mezcla de todas las culturas, más aún lo que representa hoy en día Lima. Lima es una mezcla de culturas, pero debido a este proceso migratorio a raíz de cómo provincianos van saliendo hacia Lima, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes que hacen referencia a lo que representa esa cultura chicha, el caso de Sarita Colonia, bueno, para compartirlo con nuestros colegas extranjeros, cómo también se manejan esos procedimientos o terminologías dentro del entorno peruano. A ver, vamos a pasar, por favor, a otro de los problemas o cambios que se han generado para ir, por favor, llegando aquí al tema principal, que es la discriminación. Un problema también bastante vigente, digámoslo de esta manera, en el país. Entonces, ese desprecio a lo tradicional, dejar relegado lo nuestro para tomar muy en cuenta otras cuestiones, o quizás atribuirle pues serrano, cholo, como aquí generalmente se emplea, para aquellas personas que de repente buscan mejores oportunidades, pero tienen ciertos rasgos que puedan reflejar de repente de dónde o cómo ellos o bajo qué condiciones han migrado para buscar mejores oportunidades de vida. Por eso incluso se menciona acá algo curioso, ¿no? Referente a ello. Aquella Lima que se va, se desdibuja, es decir, que se genera un impacto, y más aún por el tema del racismo, que es uno de los problemas. A ver si por favor. Es una situación bastante significativa, y cómo el gobierno también toma o asume un rol bastante trascendente. Algunos de los gobiernos, y aquí me permito hablar pues del caso de Hungría, ¿no?
como el país también se ha caracterizado por gobiernos militares, ¿no? De golpes de Estado. Uno de ellos a veces se le atribuye situación paternalista de que si apoyas mi gestión te voy a ayudar a satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Y en este caso se ve, en el caso del 27 de octubre, una fecha bastante importante para el Perú, para poder generar todo ello. Y más aún, para poder, retorna por favor, ahí solo lo dejamos, centrarnos en la cuestión de esta problemática, tal vez empatizando en el país. Ahora sería interesante quizás abordar cómo México tiene una mirada referente al problema de la discriminación como tal. ¿Cómo se manejan estas ideas? Al menos en Perú todavía estos problemas que se mantenían durante el periodo que se ha mencionado, 1930 a 1968, es bastante, digamos, latente o vigente a nuestros días, que ya lo hemos visto cada día, incluso se presenta este problema. También de repente se maneja de otra manera en lo que es México, Colombia mismo, porque es un problema, digamos, universal, que aquí no es una cuestión de que las fronteras puedan ser un impedimento para que este problema de discriminación o racismo, o el proceso migratorio que como tal es una de las causas que ha generado este impacto, o esa transformación social del país, es válido señalarlo en esta parte. Entonces, eso es lo que podríamos señalar como unas cuestiones de contexto que puede marcar un hito importante en el desarrollo y transformación o construir la sociedad peruana como tal, teniendo como antecedente lo que ya he señalado sobre la crisis pues, de este pequeño grupo que quería mantener sus dominios. Y por historia, con esto termino, sabemos que se ha manejado pues, una serie de abusos y hasta el día de hoy tal vez haya secuelas que puedan reflejar de que el racismo es uno de los grandes problemas persistentes en el Perú de estos días. Bien, eso sería mi aporte, maestro, para poder darle lugar también a nuestro invitado como tal. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra, por el tiempo. Le agradecemos mucho esa actitud. Esa exactitud. Vamos a pedirles el favor de tener un poco de paciencia con los compañeros tanto en Perú como en Colombia, porque nos agradaría terminar la presentación que hace nuestro doctor con una pequeña digamos, un pequeño elemento que quisiéramos no dejar pasar de alto. Entonces, ahora sí, le cedemos el mismo 15 minutos, maestro, para efectos de completar los 30 de exposición y tener los 10-15 minutos de preguntas y 5 que hemos pedido como su nuestra cuenta al auditor. Mi doctor Octavio, le voy a pedir que primero comience presentándose yo, porque yo sí me quedo leyendo la lista de cargos, nombres, títulos, referencias, nominaciones académicas, pues me puedo durar toda la mañana. Mi doctor Octavio ha participado en funciones de gobierno en el gobierno mexicano, en los gobiernos locales en México, ha sido miembro de instituciones académicas, ha estado como rector, perdón, ha estado como honorario, que es lo que nosotros decimos acá en Colombia cuando se pertenece al cuerpo colegiado, y además de eso, pues también como participante. Actualmente pues es académico y pues hemos tenido el gusto de conocerlo personalmente el año pasado, pero años anteriores en la pandemia tuvimos la oportunidad de dialogar en diferentes momentos con él. Participante ha sido de la tertulia, ¿sí? Y en ese orden diría mi doctor Octavio, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Decía Nezahualcóyotl, el rey poeta, que la amistad es una lluvia de flores. Y la verdad es que celebrar mi cumpleaños el día de hoy con 45 destacados alumnos del Perú y de Colombia es un privilegio como mexicano. La verdad es que me siento honrado de ser amigo del Perú y de Colombia y agradezco muchísimo la invitación de esta sinergia interinstitucional en la denominada clase espejo entre tan destacadas universidades a cuyos rectores y fundadores conozco y reconozco en su momento y en cuya memoria, en el caso del UTP, guardo grato recuerdo. En el punto de esta interacción entre 45 profesionales del derecho y de la ingeniería, ¿qué podemos hacer hoy, 12 de mayo de 2025, hacia el futuro? Y esa es la motivación de los próximos, son 15 minutos, 900 segundos, que es un desafío para que sea verdaderamente trascendente cada uno de ellos
particularmente en el actuar de cada uno de los 45 colegas, y saludo de manera muy especial a sus docentes, a Sara y a Rafael. Y bueno, lo primero que hay que decir es que entre ustedes y nosotros, ustedes, queridos alumnos, colegas en formación, son supremamente, como dicen en Colombia, mucho más inteligentes que los que nacimos en con el permiso de mis coetáneos en las generaciones previas. La flexibilidad cerebral, y ahí les invito a revisar los videos de Nazaret Castellanos, neurocientífica, que está precisamente explicando a detalle, por ejemplo, que no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 7. ¿Cómo cambia nuestra visión simple y llanamente con ese dato? Y es una visión de la ciencia global, por supuesto, a la que las Américas no puede estar ajena y a la que el Perú, Colombia, México deberíamos de estar invirtiendo de manera formidable en ver las vinculaciones del cómo pensamos, del cómo actuamos, particularmente del cómo sentimos y procesamos nuestras emociones y cómo las articulamos con nuestras deliberaciones mentales. ¿Por qué? Porque este ejercicio digital, que espero que sea en algún momento figital, que sea lo físico con lo digital y particularmente físico, como el caso de la maestra Sara, que está físicamente con ustedes. Y de aquí al 2030, lo que vamos a seguir viendo para entender la realidad es lo que está pasando dentro de nosotros y lo que está pasando fuera de nosotros. Nosotros tenemos como países, de los casi 200, pues el gran desafío de armonizar los escenarios económico, sociales y políticos. Económico, por ejemplo, en el caso mexicano somos una potencia, pero no así en el caso social, ni tampoco en el caso del Estado de Derecho. ¿Qué significa? Les doy 3 datos. México es la economía 15, pero en índice de desarrollo humano estamos como en el 77, 88, y en el Estado de Derecho estamos en el 118 entre 142 países. Entender las 3 pistas, económica, social e institucional, para el caso nacional, marcado en una dinámica global, particularmente a través de la migración, es un ejercicio privilegiado. ¿Por qué? Porque la migración solo tiene una solución global, solo tiene una articulación de gestión multilateral. Para nada es productiva una confrontación bilateral, y todo esfuerzo en lo nacional que no esté alineado a esta visión de lo humano como lo principal, pues simplemente y llanamente busca el control en vez de la libertad. Y el camino de la libertad, queridos colegas, es el que, y esa es mi propuesta metodológica, asumamos día a día para pensar en libertad, para actuar con libertad, para reunirnos, asociarnos en libertad y, por supuesto, para transformar con ella la economía, la sociedad y las instituciones. Las instituciones vistas como reglas de juego. Entonces, tanto en pregrado como grado y posgrado, todos los profesionales de aquí al 2030 vamos a tener que saber los 17 objetivos, los 159 metas, los 232 indicadores. Si alguien sale de una licenciatura o de una ingeniería sin saber la existencia y el compromiso nacional respectivo de esta agenda, pues va a estar fuera de la jugada, y no por adoctrinamiento, sino por tener presente que es parte de los parámetros de la planeación nacional que hemos asumido. Mi recomendación, por lo tanto, es alinear, por ejemplo, sus redes sociales a un esquema profesional en donde precisamente se visualicen de manera automática y a ustedes les puedan llegar la información actualizada, por ejemplo, del foro que recientemente se efectuó en Santiago de Chile. Ya es la 8ª ocasión, es el cómo vamos en materia de la Agenda 2030. Hay países que han efectuado los informes nacionales voluntarios, y aquí particularmente ingenieros y abogados, hay una parte clave, un concepto clave que quisiera alegarles de estos 900 segundos, que tiene que ver con la gobernanza, el considerar a todos los actores y todos los factores. Nosotros estamos en este momento
en el sector académico, ustedes particularmente como parte de las juventudes, mañana van a estar en el sector privado o están correlacionados finalmente con él. En la sociedad civil, tanto organizada como desorganizada, van a formar parte directa e indirectamente de los bancos de desarrollo, instituciones financieras, de los organismos especializados, etcétera. El gran reto que tenemos en nuestros países es la armonización de nuestras agendas. ¿Por qué? Tenemos 33 solo de América Latina y del Caribe. Si sumamos a Canadá y Estados Unidos, somos 35 y es toda la agenda interamericana que tiene básicamente a la OEA, que está en Washington. Yo sugería que abogados, ingenieros, vayan a Washington y hagan una visita a la OEA y, por supuesto, que tengan presentes que todos, colombianos, peruanos, mexicanos, somos ciudadanos de las Américas. El mismo día que se cayeron las Torres Gemelas, ese mismo día en Lima se estaba firmando la Carta Democrática Interamericana que a todos nosotros nos hace ciudadanos de las Américas. Mañana que ustedes sean parlamentarios, que ejerzan un espacio en los gobiernos locales o en los gobiernos nacionales, pues van a tener que recordar que no solo somos peruanos, que no solo somos colombianos, sino que somos ciudadanos de las Américas y al final ciudadanos del mundo o en principio ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, utilizar la migración, que migrar es un derecho, que una población creciente va a seguir migrando en las próximas generaciones, que sea vista como una fuente de riqueza, como una fuente de capital humano internacionalmente competitivo. Les invito a revisar estos informes. La presentación está a disposición de ustedes a través del maestro Rafael y extendible de forma abierta para ambas instancias, en donde mi sugerencia es visualizar 3 conceptos: gobernanza, liberalismo como una posibilidad de encuentro con las diferentes visiones. El verdadero liberal no tiene enemigos. El liberal lo que te permite es generar las mesas y el gran reto en la gobernanza es mantener a los actores y considerar a todos los factores sentados a la mesa para poder construir políticas públicas de Estado, políticas públicas de largo plazo que potencien una mejor sociedad mucho más abierta, una economía mucho más competitiva y una institucionalidad mucho más cercana a lo humano. Porque de lo contrario, la inercia que lleva la economía será insuficiente, queridos colegas. Ustedes son los creadores y co-creadores de los denominados saltos cuánticos de la economía basada en el conocimiento. El reto es que no solo seamos consumidores de lo que ya está liderado por Estados Unidos, Europa o China, sino que verdaderamente América Latina sea un factor preponderante en la sociedad del conocimiento y en la sociedad del reconocimiento. Aquí un palíndromo que siempre me parece que son palabras mágicas, como la palabra somos, que se escribe igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Igualmente la palabra reconocer es un palíndromo. Reconozcámonos, pero para ello necesitamos conocernos para efectivamente poder no solo asumirnos como ciudadanos de una comunidad, como ciudadanos de un país, como ciudadanos de un continente, sino como ciudadanos de las Américas, del mundo. Aquí estamos visualizando, por ejemplo, América Latina y el Caribe, Unión Europea. Tuve oportunidad, la primera ocasión, de estar en Perú, precisamente en el foro de América Latina y el Caribe, Unión Europea, hace poco más de una década, y he vuelto felizmente a Lima, así como el país que más oportunidades he tenido de visitar ha sido Colombia. Así es que créanme que el amor que Colombia y Perú y México le profesan en el marco de las Américas es conocido y reconocido mundialmente, y que es una posibilidad de que hagamos las cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, y por supuesto de manera más coordinada, porque coordinación es lo que no ha habido. Ha habido 200 años de dicho, de discursos, pero en la práctica el hecho es completamente distinto al curso de las decisiones. Y si uno lo quiere medir, por ejemplo, en términos de cómo estamos en las administraciones públicas, ahí lo vemos. Hay una dispersión, hay una completamente desarmonización de lo latinoamericano, de lo interamericano, por donde le quieras ver. El gran reto, apreciados colegas, es que desde el derecho, y por ejemplo tuve oportunidad de estar en Bucaramanga, un congreso de inteligencia artificial, donde el diálogo era con abogados e ingenieros, porque la gobernanza y la inteligencia artificial deben de construir políticas públicas, ayudar a construir políticas públicas centradas en lo humano. Las administraciones públicas, y ahí les
invito a leer la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas, del cual tuve oportunidad de hacer un breve artículo que igualmente se los compartiré. Va a ser un elemento muy tomable en cuenta en los siguientes años. Si para algo estamos aquí es para potenciar la paz. Todo lo que hagamos requerimos que verdaderamente mejore nuestra posición en el contexto global de la paz. Ahí los mejores casos están en verde y los más dramáticos en rojo. Lo que hacemos y cómo lo hacemos brinda felicidad. La felicidad es exclusivamente un asunto individual. La felicidad puede ser otra vista, otra manera de ver la economía. Considerar el apoyo social más allá del ingreso per cápita, las expectativas de vida, la libertad para tomar las decisiones, qué tan generosa sientes que es tu sociedad y si esta es íntegra o no. Son factores para la toma de decisiones. Técnicamente, por ejemplo, habría posibilidad de hacer integridad y de contar con integridad total. ¿Por qué eso no sucede? Y aquí los desafíos que se visualizan a través del índice de percepción de la corrupción nos ayudan a entender que requerimos pasar del esquema en contra de lo negativo, desgastarse en contra de lo negativo, a concentrarnos a favor de lo positivo, que en este caso es la prointegridad. Aquí la primera parte de lo social. En la parte económica, la propuesta es pensarnos en verde, verdaderamente pensar si lo que estamos decidiendo auténticamente va en pro de la sostenibilidad, que significa que las decisiones actuales no las paguen las siguientes generaciones. Y ahí lo único que puede medirse, lo único que puede mejorarse es lo que puede medirse. Por eso mi afán, como se dice en Colombia, con los índices. Y, por supuesto, cada vez que uno dice que lo haga el gobierno, es que el gobierno debería, eso lo único que genera es una reducción de espacios de libertad económica y tendremos que ser muy responsables al pensar, al proponer y al decidir con base en datos para que no solo sean buenas intenciones las que guíen nuestras proposiciones, sino que verdaderamente legislemos, propongamos con base en evidencia, pensando en resultados del ganar, ganar, ganar. Ganas tú, gano yo, ganamos todos. Ahí el tema de cómo ganamos en libertad. Bueno, tenemos el índice de Freedom House, en donde de nueva cuenta nuestros países están en media tabla con el gran desafío de mejorar hacia los mejores esquemas que están en verde. Aterrizar en nuestras ciudades esta posibilidad de hacer territorios inteligentes. Necesitamos ciudadanos inteligentes, demostrar que somos más inteligentes que el celular, en fin, que es un enorme desafío, pero que estoy convencido que estamos desde el derecho, desde la ingeniería, desde la visión de la universidad como espacio de reflexionar lo total, de reflexionar el conocimiento en vez de un conocimiento, que vuelva a ser la universidad la casa del saber y no solo de un saber. Y esto aplicado a la economía significa que requerimos, por supuesto, pasar de la inercia tradicional, que es insuficiente, tanto en términos de crecimiento, que ustedes recuerdan que es el Producto Interno Bruto, lo que produce un país, como el impacto, por ejemplo, en empleo, y para ello necesitamos asumir que vivimos en la era de los riesgos y que es necesario medirlos, identificarlos, por supuesto atenuarlos, particularmente en materia ambiental. Ahí sugiero revisar el informe más reciente del Foro Económico Mundial al respecto. Porque, por supuesto, la generación de empleos va a estar identificada por los temas de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos a evitar que los sesgos que tenemos como humanos, en términos de racismo, de xenofobia, se reproduzcan en la inteligencia artificial? Necesitamos transparencia algorítmica para poder visualizar cómo las decisiones se están tomando. Y finalmente, la visión de las instituciones vistas como reglas del juego, que Douglas North en los 90 y los premios Nobel del año pasado lo ganaron por ello, pues demuestran que son las instituciones la clave de la economía, la clave de su crecimiento, y yo también asumo que la clave de una sana convivencia con base en el Estado de Derecho. Ahí tenemos el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, son 8 factores, los mejores puntajes del 0 al 1 tienen que ver con los verdes, los más críticos con los morados en rojo también, y son 8 factores. Si alguien de aquí resulta ocupar la presidencia de Colombia, de Perú,
si hace la nación lo que esa persona dice, el índice cae, porque lo que requerimos particularmente son equilibrios en la toma de decisiones, no que alguien impere sobre los demás. El segundo factor tiene que ver con la integridad versus la corrupción. El tercero, gobierno abierto, pensar también en legislatura abierta, sociedad abierta sobre todo, y para tanto, mente abierta, para construir ahí toda una corriente de Estado abierto, que priorice, y el cuarto factor lo dimensiona, los derechos humanos. Por ejemplo, ustedes tienen un restaurante, en el restaurante se queja un comensal, se hace un escándalo mediático, se lleva un tema jurídico, la empresa tiene la obligación de demostrar que capacitó a su personal, y eso puede ser un atenuante para preservar su propia personalidad jurídica. El quinto factor de orden y seguridad, el sexto, cumplimiento normativo. No basta con tener que cumplir, sino querer cumplir. Y el sexto y séptimo, justicia civil y justicia penal. Recomiendo para no solo los abogados seguir los índices de Estado de Derecho y el foro que va a ser en Varsovia en junio del próximo año, así como el índice de democracia de The Economist, que ubica a los regímenes autoritarios frente a los híbridos, en contraste con las democracias en términos de plenitud. Y aquí los resultados. Nuestras democracias verdaderamente nos están satisfaciendo en términos gubernamentales, en términos electorales, en términos partidistas. Bueno, para ello recomiendo analizar los datos de IDEA y, por supuesto, de Latinobarómetro, que es la mejor sistematización desde los 90 al respecto, apreciados colegas, así como el índice de riesgo político de América Latina de la Universidad Católica de Chile y el reporte de riesgos globales de 2025. El riesgo global es aumentar la desunión frente a la gran posibilidad que tenemos de potenciar con base en la libertad la unión para una mejor comunión en nuestros países y a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctor Octavio, por esa intervención. Bueno, maestra, si le parece conveniente, pues entonces yo creería, es lo lógico, no vamos a tener un compañero de Perú haciéndole una pregunta a su merced, porque digamos que tienen la posibilidad de verla en el transcurso de la semana. Lo más lógico sería que un compañero de Perú le haga una pregunta a mi doctor Octavio, y en ese caso, pues un compañero de Colombia se la haría a su merced, que son las presentadoras y expositoras del día de hoy. Entonces, si le parece, maestra, pues comencemos ustedes, que son dueños de casa, seleccionando una persona que le haga una pregunta a mi doctor Octavio. Y bueno, él anticipó que eran los 2 minutos que vamos a robar, que es para celebrarles, darle un emotivo abrazo virtual a la distancia de hoy, que es su fecha de cumpleaños. Qué mejor regalo que tenerlo aquí, mi doctor. Entonces, muchas gracias. Mi doctora Sara, bueno, quedamos a disposición de su merced y la persona que va a preguntar. Bien, gracias. Pero desde aquí le enviamos un saludo a nuestro ponente de México, que nos ha dado, pues, propuestas y desafíos bastante importantes referente a lo que hemos abordado el día de hoy con esta problemática que manejamos. Bueno, al menos en el país y en el mundo. ¿Alguien, por favor, podría formular una pregunta? Pues, chicos. Maestra Sara, voy a tener la osadía de pedirle que autorice que se paren los alumnos junto a usted para poderlos visualizar. Sí, no hay problema. Ya hemos trabajado incluso la sesión o la primera fecha bajo este mecanismo para que también pueda conocerlos un poquito más aquí a los jóvenes. A ver, chicos, una persona que pueda formular una pregunta, porque es bastante importante tomar en cuenta el contexto que hemos planteado, pero hay que ver también propuestas y soluciones alternativas para poder mejorar las condiciones a nivel de América Latina, a nivel del mundo. A ver, chicos. Ahí le pido, maestra Sara, que les pida que todos se paren junto a usted para poderlos visualizar. Bueno, pero maestro, pero venga, esa es la última foto. Bueno, si quieren tenemos la sección de fotos de una vez. Entonces, si les parece bien, todos los estudiantes de Perú,
Pero entonces le pido el favor a todos los de Colombia activarme la cámara. Activemos a los de Colombia la cámara, ya que estamos virtuales, y activemos y le pediríamos a los favores a los compañeros de Perú que se pongan, y de esa manera queda de una vez en la grabación, quedamos todos. Entonces, lo que es Diego, Santiago, Kevin, Eric, Angélica, Dominic, Fabio, perdón, Sofía, Derek otra vez, Juan Pablo, Daniel, por favor, si nos podemos. Prendamos la cámara, por favor, los compañeros de Colombia. Optimicemos. Ingeniero Cristian, prendamos la cámara, por favor. Y para tener el gusto de saludarle. Está, ¿cómo se llama? Está el compañero Cristian, también nos está acompañando desde Riobamba, Ecuador. Hoy simplemente él venía como observador. Acá siempre tenemos, en la clase de espejo, tenemos un observador externo. Normalmente es Lady, hoy nos acompañan desde Ecuador. Es decir, hoy tenemos 4 naciones involucradas. Tenemos a Colombia, a Perú, a México. Siéntense para hacer una foto. A ver, chicos. Yo digo que el muchacho que juega basquetbol de atrás, el muchacho está tapando a las niñas. Diego, porfa, Diego Andrés, Cristian, Ronald, porfa, activemos la cámara. Activemos la cámara, por favor. Diego, por favor, activando la cámara. Ronald, Cristian, Brando. Tomar el pantallazo, por favor, aquí a los de Colombia, quedarte con la cámara activada. No apaguen la cámara, por favor, que estamos ubicándose los de Perú. Vamos a mirar allá. Estamos mirando hacia allá. Miren la camarita, por favor. Que todos miren la camarita para que aparezcan en mi pantalla. Exacto. Arriba Perú, arriba Colombia. Una última fotico, por favor, no vayan a hablar ninguno, ni Cristian, ni porque entonces me aparecen en primer plano. Necesito, profe Sara, que ustedes sean los que hablen para que aparezcan en primer plano, ¿sí? En la grabación. En México tienen su casa, queridos colegas. Sí, es que ahí te pones en primer plano, entonces me toca esperar que el sistema te vuelva a poner en segundo plano para tomar el pantallazo. Ahí les pido el favor, permanecer. Les pido el favor, estamos tomando varios pantallazos con el ánimo de que alguna foto tendrá que servir, ¿no? Les voy a pedir el favor, maestra Sara, que ya que están ahí y mis compañeros acá, entonces vamos un pequeño felicitaciones a mi doctor Octavio, que hoy se encuentra cumpliendo 45 años, como ya bien nos anticipó. Aquí en Colombia tenemos la celebración, no la de Happy Birthday, que es la gringa, sino la nuestra, ¿no? Que es, ¿cuál es? A los compañeros acá en Colombia, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, querido Octavio, feliz cumpleaños a ti, que lo cumplas feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! Bueno, doctora, le pido excusas por la recocha al final. Hoy es la segunda sesión que completamos en vivo. La tercera, como habíamos dicho, pues va a ser virtual, en el sentido en el que yo voy a tener la osadía de venir aquí a preguntarles a sus estudiantes cómo se sintieron en la clase, y usted me acompañará en una sesión mía para efectos de que interactúe con mis estudiantes. Y obviamente están los demás invitados. No es una invitación excluyente, sino incluyente en ese sentido, pero no estaremos como estamos hoy todos en este momento. Entonces, digamos, en ese momento vamos a ser un poco más riguristas, porque pues nos toca hacer una valoración. Les voy a pedir el favor a los compañeros de Perú de 2 cosas. Les voy a facilitar a la doctora Sara una encuestica pequeña, unas 20 preguntitas, no, son unas 10 preguntitas nomás. Con el ánimo que nos cuenten un poco sobre su experiencia en clases de espejo, y además de eso, pues haremos llegar pues, una pequeña distinción de esta actividad. Posteriormente les voy a pedir también que nos colaboren con
un drive que le hemos facilitado a ella. La intención es que ustedes interactúen con un compañero colombiano y nos den su opinión sobre las temáticas que hemos abordado en el día de hoy. Mi doctor Octavio, por supuesto que terminamos con el complementado y con usted ya finalizando haríamos el cierre. Muchas gracias, apreciado Rafa. Ya me descontaste 3 años, cumplo 48 y bueno, pues muchísimas gracias. Maestra Sara, ¿a quién tiene a su izquierda? ¿El nombre de la señorita cuál es? Sí, no. Sí. Enit. ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Bangoa. Ok, bueno, ayúdenos su nombre y de dónde son y qué le pareció esta sesión. Parece la sesión. Interesante. Bienvenida a México. A ver, al lado, la otra señorita, todos por favor, que participen. Todos los quieren conocer, a ver chicos, su nombre, de dónde vienen y la experiencia que Muy buenos días. Mi nombre es Belinda, soy la hija de Huancayo. Y bueno, la clase me pareció muy interesante, ya que englobamos muchas cosas y nada, me pareció muy bonito. Gracias. Muchas gracias. En México tienen su casa. Oh, chicos, desaparecieron. A ver, aquí, mientras se van ubicando. Hola, muy buenas tardes con ustedes. Bueno, esta clase me pareció muy interesante, ya que tocamos aspectos muy importantes sobre qué problemas tiene Perú o los distintos países como es México y Colombia. Bueno, eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Soy estudiante Miguel Gero Domínguez. Gracias. México tiene su casa. Ya, chicos, todos. A ver, pasen por aquí, cuidado que se caigan. A ver, aquí. Ya, a ver, acá, Gael. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gael Fabricio Río Hermosa, de la Facultad de Organización de Empresas. Y bueno, la clase me pareció muy interesante ya que pudimos intercambiar conocimientos interculturales en sí. Y bueno, ahora le paso la palabra a mi compañero Javier. Eso está muy bien, que estudies Administración de Empresas. Mi sugerencia, y maestra, cuando guste podemos armar algún panel, querido Rafa, igual, con la Alianza del Pacífico, porque somos 4 países, que es Colombia, Chile, Perú y México, y resulta que hay 64 países observadores. Y ahí para estudiantes hay muchas becas, y por supuesto que para docentes también. Y lo más importante es precisamente visualizar este mecanismo de integración entre nuestros países. Bien, Derek, Daniel, Alisa para intervenir, por favor. Bien, Derek, tienes el uso de la palabra. Te presentas primero y después cómo se llama y después hablas. Ellos te están viendo, pero tú los estás viendo. Ellos te están viendo a ti. Por favor, activa tu micrófono. Muy bien, pues mi nombre es Derek Vargas, yo pues en Bogotá. Pues Es para que no se escuchen y de la vez pasada, pero con mucho gusto ya les subo. Sigue, Derek, por favor. bueno, pues en cuanto a la experiencia, pues bastante satisfactoria e interesante. Y pues según la maestra Sara y las intervenciones del doctor, pues fue una charla bastante buena y no sé, me gustó bastante. Muy bien. Daniel, por favor. Bueno, me llamo Daniel Gamboa, soy de Bogotá. Hable duro para que lo escuchen en Perú. Recuerde que la distancia es larga. Bueno, soy Daniel Gamboa, soy de Bogotá. Me pareció chévere que podamos ver los diferentes puntos de vista, tanto personal como profesionalmente, de cosas que nos afectan a todos y que todos somos partícipes, aunque no sepamos como tal del tema. Pero pues paso y para nos formamos, para poder involucrarnos más activamente en esto. Muchas gracias. Santiago. Santiago.
Santiago, habla así sin el micrófono porque no te estamos escuchando. Ya. Santiago Gamboa. Qué pena, ¿no? Qué pena. Con la mano de Santiago que yo tengo entre Santiago, porfa. Ya, a ver, mi nombre es Santiago, pues también soy de Bogotá y pues nada, o sea, interesante la experiencia, tipo, es chévere, por ejemplo, compartir pues experiencias, es algo bueno ver como la situación social, aparte de la que ya vive uno dentro de su propio país, entonces pues el hacer ese tipo de análisis con personas alrededor del mundo, ya no solo pues de acá de este pedazo de Sudamérica, sino pues también parte de México, es pues gratificante, ¿no? Es una experiencia que pues lo llena a uno, la verdad. Bien, va eso, Octavio, si le parece, dejemos que nuestro observador externo, que es Cristian, en este caso nos acompaña desde Riobamba, Ecuador, nos dé su apreciación de cómo le pareció. Es nuestro observador externo, no es nuestro evaluador externo, que es de pronto lo que algunas veces en México nos preguntan, ¿no? Nosotros en América nos agrada tener compañeros amigos que nos digan cosas por mejorar, cosas por corregir, cosas que han salieron bien, pues no todo es crítica. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo siempre le pregunto a ellos qué les pareció, en qué debemos mejorar, en qué debemos, y con todo, o sea, la intención es esa, ¿no? La intención no es decir todo quedó bien cuando de pronto hubo cosas que hubo que corregir o que habría que corregir. Entonces, en ese orden de ideas, mi doctor Cristian, perdón, ingeniero Cristian, de Riobamba, Ecuador, le cedo el uso de la palabra. Él va a tener su presentación mañana con los compañeros del profesor Gabriel Ñaña. Entonces, ingeniero, quedas con el uso de la palabra. Muy buenos días con todos. Es un placer poder compartir este espacio con todos los estudiantes, tanto de Colombia, de Perú, con el doctor de México. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me parece muy importante estos espacios para poder hacer una alianza de integración como la que se vive o que la que se viene ya teniendo como objetivo desde la tertulia, desde algunos espacios de clases de espejo, ¿no? Que se vienen trabajando con el profe Rafael, con la doctora Doris. Entonces, me parece un espacio muy enriquecedor. El día de hoy me parece súper interesante las propuestas que se han manifestado, las presentaciones, tanto de la profe de Perú, del doctor de México. Mil disculpas que como estoy de observador no me grabo los nombres muy pronto, entonces estoy Bien, más un poco doctor, está bien. familiarizado. Entonces, me ha parecido bastante interesante la temática, sobre todo que es fundamental y con mucha perspectiva, como manifestaba el doctor, ¿no? Que dentro de poco todas las personas que estamos en el medio profesional, no solamente de la parte de las ciencias sociales, sino de la ingeniería, tendríamos que tener dominio sobre esto de los objetivos de desarrollo sostenible y que deberíamos manejar cierto tipo de conceptos de este tipo, ¿no? Del desarrollo y todo. Entonces me ha parecido una presentación bastante enriquecedora, sobre todo para poder acercar un poco a las aulas, ¿no? De diferentes dimensiones, diferentes latitudes, que muchas veces quizá la currícula es la misma, pero los contextos son muy diferentes y a lo mejor ese pequeño detalle es el que da el enriquecimiento a las clases que se llevan, ¿no? Eso de mi parte, mis más sinceras felicitaciones y sobre todo muy enriquecedor, ¿no? Para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Cristian, muchas gracias, mi doctor Octavio, muchas gracias, mi doctora Sara. Le pedimos excusas por la extensión del tiempo, sabíamos que iba a pasar, por eso anticipamos desde el inicio, digamos, estos 10 minutos que hemos consumido de más. Les pido el favor a los estudiantes, tanto de Perú como Colombia, llenar la encuesta, bueno, la encuesta que nos facilitan de Perú y la encuesta que nosotros vamos a facilitar en Colombia, pues es lo más objetivo, o sea, si algo no le llamó la atención, pues bueno que no lo diga, si algo llamó la atención, pues bueno también que lo diga, ¿cierto? Porque eso nos permite a nosotros mejorar, todo es susceptible de mejora, nos agrada esas correcciones, porque eso es lo que permite que la siguiente vez lo hagamos mucho mejor. Y pues quedan todos invitados, no solo a México, al Congreso de Ética, Ciencia y Educación en Coahuila, no solo a Riobamba en el CCE de Ecuador del 2000, ahorita en el mes de junio, que ya yo tengo los tiquetes comprados, que allá nos vamos a ver en ambos lados, ¿no? En México y en Ecuador, sino que también quedan invitados cordialmente a Colombia,
quedan cordialmente invitados a la tertulia académica virtual, que es el espacio que yo dirijo, y ojalá, maestra Sara, pues haya sido de gusto para ustedes, que planifiquemos que esto no sea la experiencia una única, sino que sea la primera de muchas otras experiencias con estos muchachos, con otros muchachos suyos, de otros docentes, de otras asignaturas, y pues nosotros gustosos aquí de recibirlo. Le cedo el uso de la palabra a mi doctora Sara. Usted determina en qué momento hacemos cierre de la grabación y, por supuesto, cierre del espacio. Bien, en primer lugar, agradecer este espacio de intercambio académico y experiencias, sobre todo, porque si bien hemos desarrollado temas muy de la realidad, tal vez enfatizando en Perú, pero creo que no es una limitación para considerar pues que esto es un problema y desafío, como ya lo mencioné, a nivel internacional, ¿no? Más aún establecer alianzas y propuestas de que esta situación, en el caso de la discriminación, racismo, y todo lo que se ha abordado con el doctor también, pueda ser pues algo que contribuya a que esta situación pueda ser diferente para nuestros países. Y como tal, tener pues un logro más trascendente y que no sea, como dice, la única experiencia, sino que haya muchas más oportunidades de establecer nexos, no solamente académicos, sociales, culturales, entre estudiantes de aquí de Perú, México, Colombia, o en el caso de nuestro invitado también externo, Ecuador. Entonces, hay que seguir integrándonos y ser una comunidad para poder reflexionar y establecer propuestas de cambio ante la problemática que a nivel de América Latina o el mundo es un desafío pues para todos nosotros. De esta manera cierro con esta parte con mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Le pido el favor a los estudiantes colombianos permanecer en sala. Mi doctor Octavio, mi doctor Cristian, ingeniero Cristian, en estos momentos ya vamos a empezar el proceso de desvincular. Ya los estudiantes en Perú pues no se van a ir a descanso, continúan en clase con la doctora Sara. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en la siguiente fecha de clase espejo, en la cual ya no nos vemos. Para acá. Ya para todos. Gracias. Procedemos a Gracias. Bien, le pido el favor que permanecer en sala. A los estudiantes colombianos estoy desvinculando al grupo peruano. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues primero pues agradecer a los compañeros que estuvieron acá. Creo que ya no necesito mostrar ya voy a activar aquí la cámara interna. ¿Cierto? Ahí ya me están viendo. ¿Sí? No, señor. No, señor. Entonces, espero que voy a activar desde el computador. Como saben, yo utilizo las plataformas de la tertulia para hacer esta actividad. Permítame un segundito que Zoom tiene aquí una serie de protocolos. A ver, creo que ya ahí me empiezan a ver. Ya a mí me dice que ya me ven, ¿sí? Bueno, muchas gracias a los compañeros que estuvieron hoy en la sala. Voy a proceder a descargar el listado de asistencia. Lo puedo leer, pero estamos grabando. Entonces, voy a proceder a leer las personas que estuvieron: Juan Pablo Cuervo, Daniel Andrés Gamboa, Santiago González. Permítame que todavía se está desconectando de los compañeros en Perú. Juan Pablo Cuervo, Daniel Andrés Gamboa, Santiago González Rincón, Dominic Santiago Rodríguez, Angélica Dayana Sosa Betancourt, Egriliando Pedraza Ángel, Derek Alejandro Vargas Pardo, Kevin Horacio Abril Orjuela, Sofía Hernández Chavarro, Diego Andrés Moreno Olaya, Brandon Fonseca Martínez, Cristian Alexander Vergara, Ronald Santiago Borges, ¿cierto? Pues agradecerles. Voy a proceder aquí a descargar el listado de asistencia. ¿Listo? Ya aquí está descargado el listado de asistencia. Y pues de esa manera, pues entonces damos la constatación de que ustedes estuvieron en la actividad de hoy. Yo sé que no es necesario, entiendo que se ha dicho varias veces, pero me encantará que aparezca en grabación que algún compañero, por la razón que sea, no pudo estar ahorita. Veo 14 personas, según el listado somos 16, o sea, significa que hubo 2 compañeros que no entraron. A esos 2 compañeros, pues los espero a la clase a las 2 de la tarde, común y corriente. ¿Qué vamos a hacer? Pues van a tener primero que ver esta actividad, esta grabación. Segundo, pues entonces esta parte que estoy aquí notificando.
¿Qué es la parte de zonificando? Como se dieron cuenta, lo dije en público, lo dije en vivo a los compañeros de Perú que nos hicieran el favor de llenar la encuesta. Yo ya se pasé esos datos a la profe Sara. Esperaría que la doctora pues me colabore con que ellos llenen esa información para que podamos hacer la interacción. Si no, pues lo que vamos a hacer nosotros como grupo, es que vamos a resolver, vamos a hacer un pequeño análisis, digamos en los grupos de 2 o 3 personas, y se los hacemos conocer a ellos el día que la doctora Sara va a estar con nosotros, que como se pudieron dar cuenta está para la última semana de junio, perdón, la última semana de mayo, y la semana anterior a junio. Si por alguna razón hay que modificarla, pues se modifica a la primera semana de junio, que sería la última semana de la clase, ¿cierto? Entonces, la intención es que ella pues haga sus valoraciones, sus apreciaciones, y por supuesto, pues eso se traduce en la nota del examen del tercer corte, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo aquí definir. Entonces, en ese orden de ideas, pues los compañeros que fueron mencionados, que estuvieron ahorita en su actividad de 11 a 12 del día, pues ya estuvieron en la clase como tal de la sesión del día de hoy. Les pido el favor de adelantar en sus trabajos, en sus estudios, en sus actividades. Si ya el drive está lleno por los compañeros de Perú, pues entonces empezar a entrar en contacto con ellos, sino definir pues su propia actividad. ¿Listo? Esa sería. Si no, yo lo que dijimos, yo le pedí el favor a ella que llenara la encuesta, pero la intención de llenar la encuesta es coger los correos de ellos y ponerlos ahí, ¿no? Ponerlos ahí. Sí, ya me está pidiendo la doctora Sara, me está pidiendo que, que le hagamos llegar la encuesta. Entonces, digamos, en esa situación, pues les pido un poco de paciencia, mientras pues ellos llenan llenan estos datos, ¿no? Mientras ellos llenan esta información, yo se lo voy a poner ahí, quiero ser claro, se lo pongo ahí, pero no porque ellos sepan que se van a reunir en grupos de 3 o 4, voy a coger la cantidad, si son 20 personas y nosotros somos 14, pues entonces significa que deben ser 2 a 1, más o menos en proporción, no, será 1 a 1, serían 2 a 1, o sea que haremos grupos de 2, 3 personas y 3 de allá, para que sean poquitos grupos y demás. Entonces la intención es más o menos esa. La intención es, pero lo hago yo de manera arbitraria. Ellos no están haciendo grupos, eso lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros y la intención es que ustedes, con que de los 3 personas que enlace se logre conectar con una, pues colabóreme que esa sea la actividad del grupo, porque la intención de nosotros en Colombia es mostrar no solo que se hizo la clase espejo, que son estas grabaciones, que se invitaron profesores, que se abordó la temática, que de por sí es importante, sino cuál fue el resultado de eso, y pues la intención es que ustedes como estudiantes pues se visibilicen los análisis que se pudieron haber hecho de estas actividades en un pequeño trabajo, ¿listo? Entonces ese es el favor grande que les pido. Con el ánimo de que a mí me toca desplazarme hasta el centro, y estoy hablando... Esperen un segundito, voy a pedirle aquí, voy a desconectar, permítanme un segundito, voy a desconectar el celular porque ya no necesitamos. Permítanme un segundito, ya voy a aprovechar que está la profesora en línea y le voy a facilitar nuevamente el drive. Le voy a facilitar nuevamente el drive, exacto. Le pido excusas, ya iba a despedirlo, pero entonces ya que la tengo en línea y ya que los estudiantes quedaron emocionados y ya que ellos son los que están preguntando esta vez, entonces si los dejo perder esa emoción, ya no los volvemos a recuperar. Entonces le pido acá excusas de que la idea es aprovechar para hacer la actividad. En Colombia, la demostración de que esto se hizo, permítame, voy a mandar el mensaje. Cordial saludo, estimada maestra Sara. Sí, la intención es que el Drive, en la sección donde están los logos de la Tecnológica de Perú, de la Universidad Tecnológica de Perú, nos comparta. Puede ser en grupo, puede ser individual. La idea es que a este lado van a ver su correspondiente colombiano, con el ánimo que se puedan organizar. Muchas gracias y permítame, estamos solicitando la encuesta de satisfacción y ya se la hacemos llegar. Muy bien, entonces la intención es que su merced, pues entonces adelante pues este trabajo en este tiempo, ¿cierto? Pues la idea es que pues ya no tiene que ir de 2 a 4, pero no significa que no haya clase de 4 a 6. Hay la clase de 4 a 6, como el profesor la haya programado, pues si por alguna situación usted no puede presentarse, pues se entiende que son 2 clases distintas, ¿no? No es que como no tuve que ir a la de 2 a 4, entonces me vado a la de 4 a 6. La solicitud es que son 2 actividades distintas, esta es clase de espejo, y la otra será la actividad que tenga con su profesor regular.
tendrá que asistir a su clase regular y pues, justificar su inasistencia en caso que no aparezca. Es para precisión, de no falta el compañero vivo, es que el profesor Cepeda no citó en la mañana, entonces por eso no voy a la clase de la tarde, y entonces el profesor hizo examen, y entonces yo perdí por culpa del profesor Cepeda, porque no dijo. Entonces, hasta donde yo hablé, lo que se dijo fue que podían llegar un poquito después de 4, porque de pronto se están desplazando y demás. Yo me voy a desplazar a la universidad, yo estoy a 2 horas de la universidad, entonces por esa razón, si yo puedo llegar a la clase 2, su merced, que va a salir después de almuerzo y ya no tiene la obligación de estar a las 2, y no puede llegar 2:30, 3:30 a la universidad, pues entonces se supone que tiene más libertad de tiempo. Como saben, la grabación estará lista, estará para mañana, entonces le pido el favor de tener un poco de paciencia frente a esa temática. Bien, no siendo más, entonces no sé si hay alguna inquietud, pregunta, que sería el momento para abordarla. Y si no, pues damos cierre a la actividad. No es que quiera cerrar la clase, sino que pues, la intención es desplazarme. Así sean 2 personas que no asistieron hoy, pues me toca a mí ir allá y pues hacer la misma actividad que se está haciendo con ustedes, con ellos, ¿no? Eso es el componente lógico. Entonces, si no hay preguntas, podemos dar cierre, ¿sí? No hay ninguna pregunta, entonces voy a proceder a suspender grabación. Una vez ustedes vean que la grabación ha quedado suspendida, pues entonces pueden empezarse a retirar. Feliz día para todos. Nos vemos dentro de 8 días en el salón de clase en la hora habitual. Chao, profe.